Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos la transmisión en esta ocasión desde casa, debido a la situación del COVID-19. Transmitimos para hotel. Gracias a la tecnología podemos hacer esto desde casa, en la comodidad y guardando la distancia sana de la que hablamos, pero gracias a UTEL Universidad por esta oportunidad de exponer un poco mis ideas y mis pensamientos, y espero que sea productivo y que ayude en algo, o que les cambie un poco la visión o les abra un poco la visión sobre lo que sobre el tema de hoy, que es la educación y la diferencia de educación entre México y Francia. No es una educación en la escuela, sino educación en casa. Para empezar, ¿de dónde surgió esta idea? Les cuento un poco sobre mí. Soy ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Mi formación es científica como ingeniero. Sin embargo, siempre estuve en la parte educativa. Desde primaria recuerdo que yo terminaba los ejercicios, terminaba las tareas en la escuela y me iba con mis compañeros a ayudarles para que terminaran y pudiéramos jugar. Entonces yo creo que desde ahí ya se veía un poco mi vocación. La vida me llevó a dedicarme a la docencia, a pesar de tener la formación que les comenté. Pero me gusta, me ha gustado. Fue un poco difícil el decidirme cambiar mi profesión, no cambiar la profesión es la misma, pero fue un poco difícil decidirme a dedicarme a dar clases, ¿vale? Entonces, la idea esta de comparar surge porque cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de irme un año a Francia a vivir como docente, nuevamente trabajando como docente en una preparatoria. Y en esa preparatoria conocí a varios chicos que estudiaban en la universidad y trabajaban en la prepa. Me jalaban mucho a sus reuniones, los veía mucho en la escuela, trabajaba con ellos, platicaba, y entonces empecé a mezclarme mucho con la cultura francesa gracias a ellos, y a aprender el idioma y los detalles. Y ya saben, cuando tenemos a un extranjero en casa o un extranjero como amigo, les enseñamos las groserías, les enseñamos las palabras, o sea, todos los detalles, todo lo complicado del francés. Ellos se dedicaron a hacerme notar diferencias, a decirme a lo mejor de una manera, podría decirse hasta un tanto grosera, pero en realidad no era así, sino que me decían: oye, no te entiendo, eres un tonto, no, esto no se dice, esto no existe. Pero gracias a eso, creo que logré adquirir un buen nivel de francés y pude mezclarme con ellos en su cultura. Otra de las cosas es que yo llegando a Francia, cuando llegué a vivir allá, sí es un tanto complicado, porque estaba yo solo, era la primera vez que estaba solo, vivía solo y no tenía a mi mamá, ni tenía a mis hermanos, ni tenía nadie que me escuchara para decirles una u otra cosa, ¿no? Ni tenía pareja ni nada. Entonces, tuve que adaptarme, llegué con los ojos abiertos. Yo no sabía si lo que decía o hacía era correcto o era incorrecto para ellos, pero la ventaja y algo que aprendí es que ellos decían: bueno, pero Jesús es mexicano, entonces pues es que a lo mejor los mexicanos así son, y bueno, se pasa, ¿no? No hay problema. Pero ahí yo me daba cuenta que había algo raro o algo que no estaba bien hecho. Entonces fui adaptándome a su cultura, fui aprendiéndola. Aquí en este caso, el que estaba fuera de lugar era yo, porque yo estaba en medio de todos los franceses, y yo era el que tenía que adaptarme a su situación. Entonces, eso me ayudó mucho también en mi vida, porque aprendí a vivir, a convivir con la gente y adaptarme a la gente, porque la gente es distinta, no a que la gente tenía que hacer lo que yo quisiera. Bueno, pero ese es un tema aparte, ¿no? Les decía que yo, por circunstancias de la vida, me dedico a dar clases en dos primarias públicas. Doy clases de inglés, y en una universidad privada doy clases de francés. Entonces, la formación que tengo de ingeniero, y tengo el Teachers de una empresa, bueno, de Harmon Hall. Eso es lo que me permitía a mí dar clases de idiomas, pero en realidad no tenía yo un respaldo
un respaldo que dijera que yo era docente, ¿no? Tal vez no lo necesitaba porque para la parte de idiomas no me lo pedían, pero yo quería tener un respaldo que dijera que yo soy docente. Entonces hice una maestría. Dentro de la maestría, el proyecto de investigación final, se me ocurrió, ya que yo conocía un poco la cultura francesa y la cultura mexicana y veía las diferencias, se me ocurrió hacer esta comparación entre la educación en México y en Francia para niños que todavía no estaban en edad escolar, sino estaban en casa. ¿Cómo educamos a los niños en México y cómo se educa en Francia? Uno de los puntos que había que tomar en cuenta era el nivel socioeconómico de las familias a las que se les iba a preguntar. Realicé una encuesta, hice una encuesta de 10 preguntas y sobre esas preguntas al final se hacía la comparación de la educación de los niños. Este, la primera, inicialmente, lo primero que importaba saber era quiénes eran los padres. Encontré que tenemos padres desde 25 años hasta 35 o 40 años. Tanto en México como en Francia, los estudios eran de preparatoria mínimo, universidad, maestría e incluso doctorados. ¿Vale? Les voy a ir, vamos a ir viendo pregunta por pregunta que se les hacía a los padres y sobre esto voy comentando un poco las diferencias que yo encontré, lo que yo veía que cómo se educaban cómo educamos en México, cómo se educa en Francia y al final haré un recuento y una opinión personal de lo que yo siento y creo que es lo que hace la diferencia entre una y otra educación. Entonces, de entrada, eh, los padres era la pregunta, ¿quiénes son? Tipo de trabajo, si los padres viven juntos, si ambos padres están juntos y ambos educan a los hijos o solamente es el papá o la mamá. Y edad de los niños en cuestión. Ya les dije, yo tomé en cuenta niños desde 18 meses hasta 7 años y empezamos con las preguntas que tuve en cuenta. La primera era, ¿considera que su hijo es obediente y feliz con lo que tiene? Aquí en general la respuesta fue sí. Tanto en México como en Francia los padres me decían, sí, considero que mi hijo tiene lo suficiente. Desearían más en general, pero nadie dijo, no, yo creo que a mi hijo le hace falta, nadie lo dijo, en realidad fue, estamos contentos con lo que tenemos, con lo que le damos a nuestro hijo, quisiéramos más, pero por el momento está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Siguiente pregunta fue, ok, aquí empezamos. Su hijo realiza tareas cuando se lo pide y las respuestas fueron variadas, pero estaban entre no siempre, a veces, casi siempre tarda en hacerlo, pero lo hace. Entonces, todos me decían a veces sí lo hace luego, luego, a veces se tarda y a veces no quiere hacerlo, pero termina haciéndolo. ¿Vale? Tanto en México como en Francia, esas fueron las respuestas. Creo que hasta aquí vamos bien, vamos entendiendo un poco que estamos en la misma línea. Y siguiente pregunta, dice, ¿su hijo tiene obligaciones? Si sí, ¿cuáles son? Eh, la respuesta fue de todos los padres, sí, sí tienen obligaciones y las respuestas variaron según la edad, más no el género. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, podían poner al niño a poner la mesa, niño o niña, o sea, sabes, hijo, te toca poner la mesa. Dependiendo de la edad, lo podían poner a recoger sus juguetes, a poner la mesa, ayudarles a lavar los trastes, y otras de las obligaciones eran ya de siempre, eran hacer la tarea, por ejemplo, ¿no? Barrer, hacer la cama, todo eso eran parte de las tareas tanto en México como en Francia. ¿Vale? Seguimos la misma línea, todos piensan lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Su hijo tiene derechos? Y si sí, ¿cuáles son? ¿Ok? Claramente todos dijeron que sí tenían, que todos sus hijos tenían derechos. Y eran derecho a tener una familia, derecho a ser amado, derecho a asistir a la escuela, derecho a jugar y derecho a tener libertades. Siguiente pregunta, ¿cómo hace que su hijo sea responsable con sus deberes? Por ejemplo, lavarse los dientes, acostarse a la hora acordada, si es que hay una hora, poner la mesa, no meterse en conversaciones de adultos, etcétera, etcétera. Entonces, me dijeron, las respuestas fueron, bueno, es que desde pequeños hay que hacerlos que entiendan
que hay responsabilidades y que tienen que obedecer desde pequeños, ¿sale? Algunos padres franceses dijeron que aplicaban castigos a los hijos cuando no obedecían y no querían cumplir con sus deberes, y les castigaban la televisión, eso decían algunos padres mexicanos, y los padres franceses les castigaban el iPad o el celular, los mexicanos, ¿no? Los castigos aquí vemos que son un poco diferentes debido a la cultura, a lo que tenemos tanto en México como en Francia. Unos pueden castigar la televisión o el iPad o el celular aquí en México, que les prestamos los celulares a los niños, pero una de las diferencias que yo vi fue que, por ejemplo, en Francia tienen una hora destinada para los niños. A ver, hijo, te voy a prestar la tablet media hora, una hora, y cuando se acabe la hora, se acabó la hora. Y los niños no dicen nada a la hora que el papá les dice se acabó tu tiempo. Los niños entregan la tablet y gracias, ¿no? Creo que en México hay todavía una poca lucha antes de entregar la tablet o el celular o apagar la televisión. Siguiente pregunta. ¿Qué nivel de satisfacción tiene con la educación de su hijo? Aquí todos dijeron que era aceptable, y igualmente los padres dijeron que desearían tener un poco más de satisfacción en la educación, pero en general están satisfechos. Eh, otra de las diferencias que vi entre la educación entre México y Francia, perdón, es que los padres mexicanos educan a los hijos para que se comporten bien en su casa. Hijo, no tires, hijo, haz la tarea, obedece a tus padres. Aquí una gran diferencia que yo vi en cuanto a México y Francia: los franceses educan a los hijos para vivir en una sociedad. Y eso fue lo que me dijeron varios de los padres. Me dijeron, Jesús, sí, o sea, me interesa que hagan las cosas de la casa, pero mi hijo va a interactuar con una sociedad allá afuera. Entonces, la mejor retroalimentación que yo tengo para saber si mi hijo está bien educado o no está bien educado es cuando salgo a la calle y la gente me dice, oye, tu hijo se comporta bien, tu hijo está bien educado, entonces quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo. Y en México yo noto que hacemos un poco más de educación para que el hijo se comporte bien en casa, pero el hijo es súper amado, entonces cualquier cosa que pase afuera es culpa del otro, más no de mi hijo, ¿cierto? Entonces, veo ahí un poco de diferencias, es lo que yo noto, no sé, o sea, habría que hacer más estudios tal vez, pero eso es lo que yo alcanzo a notar. Siguiente pregunta. ¿Su hijo le hace caso? Y si sí, ¿cómo lo logra? Las respuestas fueron: sí hace caso, a veces tarda y a veces es inmediato, y si en alguna ocasión el hijo no obedeció, recibió un castigo o regaño que hace que ahora los hijos obedezcan. Los castigos varían dependiendo de la edad y pueden ser desde la voz o hasta un encierro. A mí me tocó ver, por eso fue una parte de las dudas que yo tenía, me tocó ver castigos con mis amigos en Francia donde el hijo no quería poner la mesa y decía, y hacía su berrinche y decía, no quiero, y no quiero, y no quiero. Y el papá le decía, ok, no quieres, te vas a tu cuarto, te encierras y cuando quieras poner la mesa, bajas con toda calma y lo haces. Entonces el niño se subía, hacía su berrinche, pataleaba, y yo le decía a mi amigo, oye, te va a destruir algo, oye, está llorando, está gritando, y me decía, déjalo, se tiene que cansar. En algún momento se cansará, bajará y hará las cosas. Y a partir de eso, el niño no volvía a hacer el mismo berrinche. Noto un poco de rigidez, se puede ver un poco a lo mejor de dureza, pero al final se cumple el objetivo. Eh, Sino en cuanto a la educación que hacemos nosotros, muchas veces somos una diferencia muy grande entre franceses y mexicanos, es que nosotros somos más emocionales, más de corazón, y ellos no tanto, ¿no? Entonces para ellos tal vez sea más fácil hacer ese tipo de castigos, y para nosotros no. Si el niño hace una rabieta, llora o cualquier cosa, y estamos, ay hijo, bueno, espérate, a ver, oye, compórtate. Claro, sí, también los padres franceses me dijeron, es muy importante hablar con los niños y darles razones del por qué se hacen las cosas. Pero también eso es a partir de cierta edad, a partir de cierta edad que los niños empiezan a preguntar y empiezan a comprender, pero hay veces que hay que imponerse como padres, ¿vale? Eso lo vemos en un momento. Eh, Pregunta número 8 es, ¿usted es congruente con lo que le enseña a su hijo? Es decir, educa con el ejemplo, y tenían que darme razones.
Ya se imaginarán las respuestas, lo duro que fue para muchos padres el darse cuenta en el momento que le estábamos preguntando, que en realidad no educan con el ejemplo, que muchas veces decimos, no digas mentiras, pero viene el abonero y dile que no estoy. Y empezaron a darse cuenta en general en México, eso que hacían. Lo que yo vi en Francia, y les digo, me tocó vivirlo, por eso lo decía, una pareja de amigos, llegó el papá a decirle a la mamá, oye, es que en la mañana tuve una discusión con un señor en la calle, en un coche, que me empezó a gritar y me dijo de cosas y no sé qué. Le dice, bueno, pero ¿por qué te peleaste? Pues es que yo venía con el niño, lo traía en la bicicleta y pero se nos hacía tarde, entonces pues me pasé el alto, ¿no? Me pasé el alto, no venía coche, yo vi en los dos lados, no venía ningún coche, nada, y el señor empezó a gritarme y yo le grité de vuelta. No saben la discusión que se generó en ese momento porque la mamá le dijo, oye, ¿cómo haces eso si estás con el niño y estamos tratando de educarlo y estamos tratando de inculcarle valores y tú te atreves a hacer eso? Entonces el papá en lugar de obtener aceptación por parte de la esposa y que lo apoyara en cuanto a lo que hizo con el señor del coche, recibió otro regaño, porque le dijo es que no está siendo congruente con la educación que le estamos dando al niño, ¿no? Y eso yo vi varios casos de varias cosas en general, sí hay congruencia con lo que se dice, aunque también tuve la experiencia de padres que decían, oye, espérame, es que también una cosa son los derechos de los niños y otra cosa es lo que podemos hacer los adultos. Por ejemplo, me decía una amiga, oye, yo digo groserías y le digo a mi hijo que no las diga. Luego mi hijo me dice, oye, pero es que ¿por qué tú sí las dices? Sí, pero yo soy un adulto y los adultos y los niños tenemos derechos distintos. Tú vas a ir adquiriendo estos derechos conforme vayas creciendo, pero por el momento no puedes hacerlo. Tú eres niño y tú tienes derechos de niño y obligaciones de niño. No puedes hacer lo que hace un adulto, ¿vale? Y es entendido por los niños. Pregunta número 9. ¿Cuál ha sido el resultado de la educación de su hijo hasta hoy? Aquí igual, los padres coinciden en que están contentos con los resultados, pero están conscientes de que aún hay un camino por recorrer, que no han terminado de educar a sus hijos. Les repito, están contentos con lo que han hecho, con lo que ven con sus hijos, pero les falta todavía un camino por recorrer. Pregunta 10. Dice, ¿utiliza castigos o premios en su educación? ¿Cuáles y en qué caso? Los padres me dijeron que sí, usan ambos, tanto premios como castigos. Solo que los premios los usan en ocasiones especiales, no es de siempre, porque si no se acostumbrarían a obtener ese premio. Los premios pueden ser dulces, una hora más de tablet o de televisión, una salida al parque o cosas específicas. Sí hay premios, pero también hay castigos, bueno, no castigos como tal, sino consecuencias a sus actos, que es lo que me manejaban más bien los papás. No es castigarlo por haber algo hecho mal, sino que la consecuencia de haber fallado o de no haber hecho lo que tenías que hacer es esta. Este, que es lo que recibí de respuesta en general, tanto en México como en Francia. Uh, lo que quieren los papás es establecer límites, les digo, en teoría, tanto en México como en Francia, yo vi que había la misma idea. Los dos pensábamos igual, tenemos las mismas diferencias, las mismas capacidades, queremos hacer lo mismo, pero sí veo una diferencia en la forma de hacer que esto funcione y de hacer válidas las cosas. Les repito, yo veo en México al papá que le dice, hijo, ya estate quieto, hijo, no lo hagas, hijo, ya cállate, o sea, repite lo mismo 10 veces, el papá termina cansándose y al final el hijo termina haciendo lo que quería hacer. Y yo lo veo desde la primaria hasta la universidad, o sea, a mí me toca ver en la primaria que les digo a los niños, oye, a ver, silencio por favor, oye, silencio por favor, o trabaja, o ya cuando me ven que hago cara de enojado, es, a ver, ya te estoy diciendo que trabajes. Sí, profe, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y los dejo y vuelven a lo mismo. No hacen caso, o sea, ya aprendieron a lidiar, a capotearse a los papás
que es la parte que yo veo en México, que es lo que yo no veo en Francia. En Francia es una decisión muy firme del padre, a ver, hijo, se hace así y se hace así. Y si no, hay una consecuencia y te la hago válida en este momento hasta que tú lo cumplas, ¿vale? La firmeza es lo que yo veo de diferencia. Como les decía, tal vez es el corazón, que tenemos más uso del corazón en México que en Francia, pero sí veo esa pequeña diferencia. Eh, Al final de las preguntas, tengo una pequeña evaluación de los resultados. eh, los padres que se entrevistaron en México, tanto en México como en Francia, fueron de distintas regiones del país, de distintas profesiones, gente muy, muy diversa, sí de nivel económico, socioeconómico medio, pero sí de diferentes regiones tanto en Francia como en México. Este, mm, Fue muy importante para mí decirles a los padres que no era una evaluación de qué tan buenos o qué tan malos padres eran, sino primero mi labor era hablar con ellos y decirles, mira, lo que tú me respondas es simplemente, vamos a tomar una estadística para ver cómo estamos haciendo las cosas y si se puede mejorar algo y si estamos actuando bien, este, encontrar las razones. No es una evaluación, no es para decir es que esta persona es mal padre o mala madre o son mejores aquí o son mejores allá. Simplemente es una comparativa, una evaluación y no era juzgar a nadie. Ese era de los primeros puntos a tratar con ellos. ¿Vale? Era ver qué funcionaba y no funcionaba. Entonces yo creo que las respuestas fueron sinceras y reales al punto que les digo que les costaba trabajo de repente contestarme las preguntas cuando yo les decía, oye, ¿estás educando con el ejemplo? Sí hacían un examen de conciencia en el momento y las respuestas eran muy sinceras. Les repito, las diferencias principales eran la firmeza en el cumplimiento de las reglas, este, que son congruentes en casa como en la calle con la educación de sus hijos. En Francia, lo estoy viendo. En México, ya les dije, somos un poco más permisivos y de repente nos da flojera y nos cansamos de educar al hijo y así de, bueno, está bien, ya hazlo, no pasa nada, ¿no? Y en realidad no pasa nada, creemos que no pasa nada, pero yo como docente, yo lo veo en la escuela y veo que sí pasa algo. A mí me toca lidiar con esa parte de los niños que yo sé que no es maldad en ellos, sino es la costumbre que traen de casa de que si les digo silencio la primera vez o hasta 5 veces, no van a guardar silencio hasta que me ven enojado y cuando me ven enojado empiezan a pensar que sí ya se van a callar, siendo que desde la primera vez debieron haber entendido la razón por la cual les permito estar callados, ¿no? Otra cosa que veo de diferente, por ejemplo, en educación, ya no solamente en Francia, sino en Europa en general, me ha tocado trabajar en Francia con una empresa alemana, con Audi, y para mí fue muy raro, fue un shock trabajar con ellos porque cuando están trabajando y si yo llegaba y los saludaba, no me hacían caso, no me pelaban, era así de, ok, sí, está bien. Y al día siguiente era una alegría inmensa, así de, oye Jesús, qué bueno que estás aquí, qué padre. Y yo así de, oye, pero no inventes, ayer no me pelaste, o sea, pasé contigo y no me hiciste caso. Pero es una cultura distinta, nosotros estamos cotorreando todo el tiempo, no por eso vamos a dejar de trabajar, sabemos que estamos trabajando, pero ellos tienen una cultura muy distinta de que trabajo es trabajo y diversión es diversión. Entonces, la educación no se refiere a que todo tiene que ser firmeza y dureza, sino que también hay momentos para divertirse, momentos para relajarse, y no saben, o sea, hay muchas maneras que descubrí yo de divertirse sanas, jugando en el jardín, jugando en familia, juegos de mesa, mil cosas para divertirse, pero a la hora del trabajo es trabajo, y a la hora de la diversión es diversión. Entonces nosotros no sabemos hacer esa distinción. Repito, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, sino que yo creo que puedo decir que a los franceses les falta un poquito más de amor y puedo decir que a nosotros nos falta firmeza. Pero para mí lo ideal sería un punto medio entre los dos, tener la firmeza con el amor. A mí, o sea, yo lo veo en clase igual.
yo puedo ser firme con algún niño y ser duro de alguna manera en cuanto al cumplimiento de alguna tarea, algún ejercicio o lo que sea, y sin embargo el niño al día siguiente llega y me abraza, o sea, no es que yo sea malo con el niño, o sea, es una firmeza y el niño entiende que es firmeza en cuanto a su educación, no lo entiende como desamor, ¿vale? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que nos hace falta un poco más de firmeza en nuestra educación y a los franceses les estaría haciendo falta un poco más de amor, pero bueno, eso es cultural. No puedo cambiar yo una cultura, yo quiero exponerles un poco lo que yo vi de diferencias. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me causó un shock muy grande fue de que yo a mis amigos en Francia, mis super amigos de ya mucho tiempo, los veía y llegaba y los abrazaba y se quedaban así de, espérate, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué me abrazas? Sin embargo, cuando ya son tus amigos y se despiden, te dan beso, o sea, así de Jesús, nos vemos hombre con hombre, y tú así, espérate. En este caso era yo el choqueado, ¿no? Ellos con el abrazo y yo con los besos. Y sin embargo, es diferente y así funciona y así lo hacen 60 millones de franceses y así lo hacemos 120 millones de mexicanos y no por eso está mal uno o el otro, simplemente es aceptar esas diferencias, pero creo, a mí me parece muy sano y muy interesante adoptar ciertas medidas, ciertas actitudes, y me interesaría que ellos pudieran ver un poquito la diferencia entre lo que ellos hacen y nosotros hacemos, porque igual de gente que conozco, amigos que han venido a Francia, o sea, están súper contentos con la calidez de la gente, cómo son bien recibidos, que hablamos hasta con el perro y con el vecino, con la señora que se sienta con nosotros en el micro. Eso es muy sorprendente para ellos porque ellos pueden llevar 10 años, 15 años viviendo en un edificio y no conocen a su vecino de a un lado, ¿vale? Entonces esas son unas de las diferencias que yo veo en cuanto a la educación. Eh, sí que podríamos mejorar nosotros en cuanto a la educación en México, es eso un poco ser firmes con lo que les decimos a los hijos, no pensar o no sentir que por ser firmes estamos dejando de amar a nuestros hijos. Si yo le digo, a ver, hijo, te sientas 5 minutos a hacer la tarea, te sientas y no dejas y no me paro hasta que lo termines. Porque ya sabemos, digo, yo lo veo igual, que el niño te dice, ay, sí, sí, lo voy a hacer, y se voltean a agarrar sus lápices, y ya se voltea el maestro, y ya, otra vez. Y el maestro llega 10 minutos después y se vuelven a voltear. O sea, ya aprendimos, como hijos, los niños han aprendido a simular que hacen las cosas, pero no las hacen. Entonces, si no los forzamos a hacerlo en el momento y que vean que el objetivo es cumplir, más no simular, creo que eso es cultural en México, eso es algo que nos afecta mucho porque estamos acostumbrados a simular, perdón, pero yo lo veo también en la educación, estamos más enfocados en hacer que el maestro nos escriba y nos mande evidencias de que está trabajando. Nos interesa más eso que ver que en realidad el maestro esté trabajando, que el alumno esté aprendiendo. Eh, Viéndolo en Francia, viéndolo con los alemanes, el objetivo es cumplir, y cuando yo trabajaba con los alemanes, otra cosa que aprendí fue, no puede haber fallas, Jesús, no hay fallas. Aquí no estoy, no hay nada de que, ay, falló, pero es que ahorita lo arreglo. No, no, no. O sea, al momento que se tiene que entregar, ya tiene que estar súper probado y ver que no va a haber ninguna falla en el futuro, porque a partir del momento que se tiene que entregar, de aquí en adelante ya no tiene que fallar. ¿Vale? Y nosotros estamos acostumbrados a medio decir como que, a ver, ya está y pruébalo. Ya si falla, ya te lo arreglo. ¿Vale? Esa es una son unas de las diferencias que veo. Mm, ok, ahora que tenemos a los hijos en casa, creo que es momento para darnos cuenta del trabajo, por una parte del trabajo de los profesores, que no es fácil ser profesor de niños, o sea, incluso yo que doy clases en la universidad tampoco es fácil, de repente para mí es muy complicado estar dando clases y ver que el alumno no está en clase porque está en el celular. Eh, Dar un tema y escuchar al alumno que me dice, profe, ¿lo puedes repetir? Ok, lo repito. Pero ya la quinta vez que el alumno me dice, profe, ¿lo puede repetir? Yo sé que soy profesor y sé que estoy para repetir las veces que sea necesario, pero repetirlo porque no lo entiendes, más no repetirlo porque tú estabas en tu mundo, en tu celular, y ahorita sí ya quieres empezar a trabajar. Eh, esa educación
El respeto para mí, yo creo que lo más importante en cualquier, de todos los valores, la primera parte en cuanto a pareja, en cuanto a escuela, en cuanto a trato con gente en la calle, todo el primer valor para mí es el respeto. ¿Vale? Respetar un salón de clases, respetar a mi esposa, respetar a mis compañeros. Si pudiéramos hacer que esto se cumpliera y si nos diéramos cuenta cómo estamos dejando esa educación de los niños al ahí se va, que no nos estamos enfocando en ser padres, sino simplemente en vivir la vida y en sacar medio adelante a nuestros hijos, no nos estamos dando cuenta que esa educación que le vamos a dar a nuestros hijos es lo que ellos van a recibir en el futuro. No nos van a tener toda la vida. Los niños en algún momento tendrán que vivir solos y las herramientas que nosotros les hayamos dado de pequeños son las que van a tener el resto de la vida. Si nos diéramos cuenta de eso, yo creo que sí seríamos un poco más estrictos en la educación de nuestros hijos, porque no tenemos la vida comprada. Podemos decir, pues mientras yo viva, a mi hijo no le va a faltar nada, y lo he escuchado miles de veces en México. Mientras yo viva, a mi hijo no le va a faltar nada. Sí, qué bueno, qué padre. Pero cuando no estés tú, ni cuenta te vas a dar, pero pobre de tu hijo se va a dar una de topes para seguir con su vida. Entonces, eh, la diferencia también de lo que veo, creo que en Estados Unidos es igual, pero en Francia, por ejemplo, educan a los hijos para que a los 17 o 18 años se vayan a la calle. ¿Sale? Los mismos chicos a los 17 o 18 años me dicen, ya me urge trabajar, ya no quiero estar con mis papás. Claro que las facilidades son distintas. Con un trabajo con sueldo mínimo en Francia vives bien, o sea, bien entre comillas, para ellos tal vez no sea muy bien. Yo cuando estuve trabajando allá ganaba el sueldo mínimo que eran 1,000 euros, rentaba un departamento y cada que había vacaciones me iba de viaje con mi novia en aquel momento. Entonces, un sueldo mínimo en Europa no es lo mismo que un sueldo mínimo en México y aquí es casi imposible que a los 18 años un joven tenga dinero suficiente para rentar un departamento o algo así, ¿no? O sea, claro, hay muchas diferencias, pero bueno, la idea sería esa, hacernos independientes, tanto a los hijos, tanto en México como en Francia, no solo que lo hagan en Francia, sino también en México. Y sí es un mundo de diferencia. Otra cosa que me viene a la cabeza ahorita es, por ejemplo, les digo, yo vivía en Francia, yo ganaba el sueldo mínimo, pero pagaba 300 euros, de 1,000 euros que ganaba, pagaba 300 euros de renta, de los cuales el gobierno me devolvía 170 euros, ¿vale? Me apoyaban. Si yo no tenía dinero para irme de vacaciones, el gobierno me daba dinero. Para los pasajes, yo compraba boletos, compraba tickets de autobús y tenía un precio especial por ser asalariado y por ganar el sueldo mínimo. Entonces, les repito, no son las mismas condiciones en Francia que en México, pero sí podemos irnos encaminando hacia eso, sin dejar nuestra parte corazón, nuestra parte amor, que yo considero muy importante para una de las ventajas y características que tenemos los mexicanos, esa parte de amor, pero que no la confundamos en la educación de los hijos, ¿vale? Y les digo, yo he sido estricto y he sido fuerte y firme en pedirle a algún niño, o incluso a algún joven, que haga algo, y no por eso dejo de quererlo, no por eso la persona va a dejar de quererme o va a sentir que lo estoy agrediendo, ¿vale? Eh, Sí, sí, exactamente. Estoy viendo un poco el poner límites. Esa es otra parte que sí también me comentaron tanto en México como en Francia. Poner límites es amar a tu hijo, porque como les digo, estamos educando a los hijos para que vivan en una sociedad, no es para que viva en mi casa. Si va a vivir en mi casa, hazle lo que quieras a tu hijo. Pero en algún momento tendrá que lidiar con un vecino, con algún compañero de trabajo, algún compañero de escuela y les repito, nadie tenemos la varita mágica, ni tenemos, ni somos perfectos. Somos perfectos en la educación que recibimos y el ambiente de mi casa. Esa es la vida que yo conozco. Y nos juntamos con gente que actúa como yo soy. Y la gente distinta la vemos rara y decimos que está mal, y es que él está mal, es que no es así. Pero ¿por qué? O sea, a mí me tocó vivirlo, les digo, yo llegué a Francia, yo era el distinto, entonces no podía decir, a ver, franceses están mal. O sea, en realidad así son ellos. Y hasta que acepté
que así son ellos, a mí me hizo crecer como persona cuando regresé y dije, bueno, a ver, mi vecino es distinto, pero ¿y? Es su bronca, o sea, si él es así y así es feliz, mientras no me haga daño ni yo le haga daño, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que me traje también. Este, estoy leyendo un poco los comentarios que me están publicando. Eh, sí, dice Ana Hernández, como les decía yo, es un buen momento de ser empático con los maestros y maestras, trabajar en equipo papás y maestros y no culpabilizar a nadie porque le echamos la bolita y porque al final los niños son la responsabilidad de todos. Así es, porque ¿qué digo? O sea, yo soy el maestro y digo, no, es que el papá no trabaja. Y el papá o la mamá dice, no, es que el maestro, bueno, a ver, por qué pelearnos? ¿Y por qué no mejor decir, a ver, papá, venga, porque yo estoy viendo esta parte de su hijo en la escuela y que el papá diga, ay, ok, maestro, muchas gracias, porque en casa hace esto y en la escuela hace esto. Entonces, lleguemos a un arreglo, que los dos estemos de acuerdo en cómo vamos a educar al hijo. Fíjense, otra me viene igual a la mente ahorita de cuando estuve en Francia trabajando. Al final del ciclo escolar que di clases, trabajé con... Es un examen a nivel preparatoria, los chicos no por terminar la prepa tienen su certificado. Cuando terminan la prepa, tienen que realizar un examen y si pasan el examen, se les entrega su certificado de prepa. ¿Vale? Entonces, los chicos hacen su examen, tiene un folio, se arranca el folio, se manda a calificar a varios maestros, se cambian, no es el mismo profesor que califica a los alumnos, sino que se manda a otras escuelas, los profesores califican, se regresan los exámenes, se vuelve a empatar con el folio y se tiene una calificación. Entonces, cuando hay alumnos que reproban, allá la calificación es sobre 20. Cuando hay alumnos que tienen 8, 9 o 10, la calificación mínima probatoria me parece que es 10, de 10 para arriba. Entonces, cuando los alumnos tienen 8, 9 o 10, se hace un consejo de grupo, todos los profesores de ese grupo se juntan y dicen, a ver, ¿cómo es este alumno? Tal vez se puso nervioso en el examen y ya los profesores dicen, ¿sabes qué? Es un buen alumno, siempre trabajaba, entregaba tareas, sí merece pasar. O decía, no, sabes que de plano, o sea, y hasta le fue bien, ¿eh? Porque le pudo haber sacado un 5, no sé cómo le hizo para sacar ese 7 o ese 8. Entonces hay una junta, un consejo, se llama consejo de grupo, donde los profesores se juntan para ver si un alumno merece o no merece pasar cuando está en los límites de la calificación. Y es muy objetivo, o sea, no es de que sí pasa porque yo lo quiero, todo es muy objetivo y pasa o no pasa el alumno. Este, entonces, bueno, eso era lo que yo quería transmitir, un poco de las diferencias. Eh, Adoptar lo que creamos que sea conveniente, buen momento para que nuestros hijos tomen un buen rumbo, porque actualmente siento que nos falta un poquito de mano firme. No por eso estoy a favor de la agresividad con los hijos, de ser malos con ellos ni nada, no, no, al contrario. O sea, aunque vi recibir en Francia, vi a los hijos recibir una nalgada, no por eso digo que se tenga que hacer. Si somos firmes y estamos convencidos de lo que queremos y sabemos hacia dónde vamos y sabemos que estamos educando niños para una sociedad, no para una familia solamente, entonces creo que ahí va a ser un punto de inflexión y espero que encontremos esa, esas ganas de hacerlo. Y si no sé si alguien tiene algún comentario, algo, alguna idea, alguna aportación que pueda hacernos, este, sería bienvenida. Tenemos el comentario de Hugo Rico que dice, es que la educación, como dices, es en casa. En la escuela se brindan conocimientos, pero el comportamiento es en casa. El problema en México es que hay tan poco tiempo de que los papás los eduquen que se deslindan totalmente de ellos y le pasan la estafeta a los maestros. Sí, Hugo Rico, estoy de acuerdo contigo. Me haces ver otra cosa que yo he pensado desde que la mujer salió a la vida laboral, y no por eso digo que esté mal, está bien, pero hemos descuidado y fue donde empezamos a luchar, hombres con mujeres, y bueno, no, tú educas o yo educo, este no es mi rol, o si es tu rol,
no importa, o sea, no importa quién juega el rol de hombre o de mujer, hay facilidades, hay cosas que los hombres podemos hacer más fácilmente, hay cosas que las mujeres pueden hacer más fácilmente, podemos compartirnos, podemos compartirnos las tareas sin problema, pero sí hay alguien o tenemos que encontrar la manera de no soltar a los hijos, porque por decir, ok, sí, yo estoy haciendo lo que yo quiero, hombre o mujer, quien sea, estamos dejando a los hijos que sean educados por la televisión, que sean educados por el internet, que sean educados por los amigos. Y les repito, en México es difícil porque ya hombres y mujeres trabajamos. En Francia es un poco más fácil, ya les decía yo que hay más ayudas del gobierno. Fíjense, otra cosa, cuando los niños son pequeños, si los papás trabajan, lo pueden llevar con una vecina, se dice nourrice, lo pueden llevar a la casa de una vecina que tiene de alguna manera una certificación y que fue aprobada por el gobierno para que cuide a los niños. O sea, la vecina, le llevo a mis hijos a la vecina se dedica a eso, se dedica a cuidar a los niños, tiene cierta línea que tiene que seguir, hacer a los niños que tomen la siesta, que cumplan con actividades, los papás dicen sus reglas como es y los niños tienen que seguir esas reglas con la nana, digámoslo de esta manera. Eh, el dinero que pagan en los papás a esta nana, en este tipo de guarderías como particulares, aquí también reciben los papás apoyo del gobierno. Si tengo que pagarle a la nana, no sé, 500 euros al mes, igual el gobierno me apoya con una parte para que no afecte mi economía. ¿Vale? Les digo, o sea, sí hay diferencias en cuanto a la educación, pero también hay diferencias en cuanto a las facilidades que tenemos para educar a los hijos. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Alma Reyes, hola, los padres tienen que involucrarse en el proceso. Hoy en día existe cierta resistencia. ¿Cómo sensibilizar a los padres para que se involucren? Híjole, Alma, es una muy buena pregunta. Pues yo creo que si les hacemos a los padres ver las consecuencias de una mala educación, si pudiéramos, no sé, películas, eh, ejemplos, no sé, algo de ver consecuencias de una mala o de una buena educación, podríamos empezar a sensibilizarlos. No sé, aquí sí me gustaría a lo mejor hasta que aportaran de toda la gente que nos esté viendo, cómo podemos hacer para que los padres se den cuenta que nosotros somos los responsables del futuro de nuestros hijos. ¿Cómo hacemos eso? O sea, aunque por otro lado, mmm, muchos papás, o sea, ni siquiera han resuelto su propia vida como para que resuelvan la vida de un ser que a lo mejor ni siquiera estaban esperando, ¿no? Cuando es un hijo planeado, tal vez ya lo ves, ya tienes cierta educación y vas a encontrar la manera de sacar a tu hijo adelante, pero cuando ni siquiera esperabas a un hijo, cuando ni tú sabes qué onda con tu vida, ni hacia dónde vas, ¿cómo vas a sacar a un hijo adelante, no? Yo creo que más bien sí es trabajar sobre los hijos, pero primero me gustaría a mí que pudiéramos trabajar en los padres, que los padres pudiéramos sacar todos los traumas, todas las limitantes que tenemos en la vida. Para mí es muy importante, yo creo que la educación académica, o sea, por una parte porque la educación académica te abre un poco el mundo, te da herramientas, no te limitas, cuando tienes un problema no te cierras, no crees que solamente tu vida es la correcta y aprendemos a aceptar que hay distintos tipos de vida y podemos adoptar otras vidas, pero sí para mí sería muy importante primero que el padre resolviera sus problemas, los padres resolvieran sus asuntos y de ahí empezar a transmitirlos a sus hijos para que tuvieran esta como facilidad y estas ganas de entregarle algo bonito a sus hijos, porque a veces también estamos reflejando nuestros traumas y los dejamos caer en nuestros hijos, ¿no? No es en lugar de apoyarlos, a ver, hay dos caminos, sí hay quienes dicen, es que yo sufrí y no quiero que mi hijo viva lo mismo, pero también de repente nos vamos al extremo. Y hay quienes aprendieron a vivir de cierta manera y siguen la misma línea. Entonces, aunque su vida haya sido no la más satisfactoria, pues siguen la misma línea con sus hijos. Entonces, para mí, lo más importante sería, primero, que como padres encontremos soluciones. No puedes dar algo que no tienes, eso sí, de entrada, o sea, no te puedo dar 500 pesos si yo no tengo ni siquiera 100, ¿vale? Entonces, en la medida que yo esté sano mentalmente y esté sano emocionalmente, podré dar esa salud mental y emocional a mi hijo.
Ana Hernández dice, creo que también los niños aprenden de los maestros. Estoy de acuerdo que los valores y educación es en casa, pero ellos ven nuestras acciones y esto habla más que mil palabras. Yo no puedo enseñarles respeto si yo no los respeto. La casa es el origen, pero no dejan de aprender en otros contextos. Completamente de acuerdo, Ana. Es lo que yo decía de la educación. Tenemos que ser congruentes, no solo, o sea, sí, la educación de valores se da en casa, pero los maestros también tenemos ciertas responsabilidades y tenemos que cumplir con esos valores. Y aquí, digo, me da pena decirlo, pero también no todos los maestros, así como no todos los padres somos sanos mental y emocionalmente, no todos los maestros somos sanos mental y emocionalmente. Entonces, para mí sí es muy importante que los adultos en general sanemos primero para poder transmitir esto a los hijos. En teoría, sabemos todo, en teoría sabemos lo que tenemos que hacer. La diferencia es si lo podemos llevar a cabo y si lo sentimos para que sea natural, para que no tengamos que forzar algo, ¿no? Que lo sintamos de verdad y que estemos convencidos de que los valores y la educación son una buena herramienta para nosotros y para nuestros hijos. Eh, Sí, Alma Reyes me dices, exacto, tristemente caemos en casos como el documental Justicia para el pequeño Gabriel. Sí, así es, no conozco el caso, pero sí, o sea, creo saber a qué te refieres más o menos, que hay muchas injusticias, que hay muchos casos que sabemos, muchos sabemos que con educación se podrían haber solucionado. O sea, por ejemplo, para mí, a lo mejor me estoy metiendo en un tema un poco delicado, pero para mí la parte de los feminicidios se resuelve un poco con valores. O sea, si a mí mi mamá me dijo, oye, las mujeres se respetan, respeta a tu hermana, respeta a tu madre, las mujeres en general se respetan, o sea, si yo tengo eso bien arraigado desde pequeño, si tengo ese valor bien arraigado, por más que suceda, o sea, y me ha llegado a suceder que he sido agredido por una mujer o insultado o algo, pero ese valor bien arraigado no me permite ser agresivo con una mujer. ¿Vale? A eso me refiero cuando decimos que eso se combate con educación, no con hablar bonito y decirle, disculpe señorita, la voy a agredir, o sea, no es esa, no nos referimos a esa parte de educación, sino a valores bien inculcados. Este, mm, entonces, si alguien más tuviera una pregunta, alguna duda, algo que pudiera yo facilitarles o decirles desde mi punto de vista, pues adelante. Y si no, sería todo. Espero haber sensibilizado un poco, ver un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, que lo que yo haya podido exponer sobre lo que yo vi en Francia sea de ayuda para la educación que estamos llevando a cabo. Quería de alguna manera usar o dejarles videos de las entrevistas que yo hice, pero desgraciadamente después de hacer mis entrevistas con mis amigos en Francia, me robaron la computadora con todos mis archivos, todos los videos y todos los avances que tenía yo sobre la investigación los perdí, entonces los videos pues se me fueron a la basura con esta computadora, pero pues de lo que tengo rescatable y de lo que recuerdo, esto es lo que podría decirles. José Santander dice, considero que la educación debe ser en valores, de otro modo pierde su fin último, que es lograr que el ser humano viva feliz y saludable. Así es, José. Para mí, un idioma universal sería más que el inglés, el francés, el alemán, italiano, chino, lo que quieras. Un idioma universal son los valores. Con valores tú vas a aprender a comunicarte con cualquier persona del mundo, o sea, y en todas partes del mundo, si se dan cuenta, tenemos valores, o estamos inculcados a vivir en valores, ¿vale? Para mí es un idioma que todos deberíamos hablar. Claro, en mi casa yo puedo hacer lo que quiera, si yo quiero ponerme de cabeza y jugar con mi hermana y que mi hermana sea mi caballo y hacer lo que sea, no importa, o sea, eso es en mi casa, pero sabemos que una vez saliendo a la calle, hay un idioma universal que tenemos que hablar todos y ese idioma universal son los valores. En la medida que tengamos valores, todo será más fluido, se acabará un poco la delincuencia, los malos entendidos, avanzaremos de otra manera. Esa es mi convicción. Vale. Eh, Ana Hernández dice que en algunos países usan mucho esta modalidad de estudiar en casa. ¿Cuáles serían los pros y los contras?
Los pros y los contras, pues empecemos con los contras, sería que pues depende de la educación del papá, ¿no? O sea, necesitamos saber que el papá tenga todos los conocimientos necesarios para pasarle al hijo. O sea, porque la educación en la escuela, la educación académica, un maestro tiene todo el conocimiento en primaria, tal vez en secundaria, pero ya más arriba no lo sé. O sea, todos los papás tendríamos que tener la capacidad académica, primero, de saber y entender todos los temas, y segundo, de saber transmitirlos a nuestros hijos. Ventaja es que ya conocemos a nuestros hijos, ya sabemos cómo hacerlos trabajar, ya sabemos cómo aprenden, cómo entienden, ¿vale? Esa sería una ventaja pero para mí sería mejor si trabajáramos en conjunto padres y maestros, o sea, en la escuela el niño aprende lo que puede y en casa el papá le refuerza todo lo que puede también. Entonces, así es como muchos maestros nos piden que trabajen los niños, yo les hago tareas en la escuela, pero pues si en la escuela no trabaja, pues ya tengo que mandarle tarea para casa, porque en la escuela no lo hizo. Si el niño, yo lo digo, yo lo hago en la universidad y en la primaria. A ver, mi objetivo del día de hoy es este, ¿vale? Si lo cumplimos en 20 minutos termina la clase. Si lo cumplimos en 2 horas termina la clase. Una vez cumplido el objetivo, bye. Entonces, creo que eso sería en general. Ana Hernández, perdón, un comentario más, perdón, de José Santander. Valores universales porque deben vivirse en casa y en todos los lugares. Así es, José. Y con esto cerramos, llegamos todos a la conclusión de que lo más importante y lo esencial en la educación, aparte de la educación académica, son los valores. Si somos conscientes de que eso es lo más importante en la educación, creo que podemos avanzar un poquito más. No todos somos buenos para matemáticas, no todos somos buenos para ciencias, no todos somos buenos para dibujar, cada quien tiene una facilidad, pero en valores sí tendríamos que ser todos buenos. Eso sería mi conclusión. Muchas gracias y espero poder participar con ustedes a lo mejor en alguna otra charla sobre algún otro tema. Y si tienen alguna duda, bueno, aquí quedo con sus comentarios. Les dejaré mi correo por ahí por algún comentario que tengan. Y muchísimas gracias y buenas tardes.